Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, y estoy seguro de que a ustedes también les va a conmover hasta lo más profundo. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las estrellas turcas, un universo lleno de historias que nos atrapan, y hoy, en particular, vamos a hablar de una conexión que ha dejado a muchos sin aliento, de una escena que, según los rumores y las reacciones, ha logrado algo verdaderamente especial, Can Yaman emocionando hasta las lágrimas a Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Y antes de que se sumerjan conmigo en este torbellino de emociones, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras futuras aventuras. ¿Recuerdan aquella época dorada en la que Erkenci-Kuş, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares, nos robaba el sueño noche tras noche? Esa serie no solo nos regaló una historia de amor digna de cuento de hadas, sino que también nos presentó a una pareja que desde el primer momento desprendía una química arrolladora, Can Yaman y Demet Özdemir. Se convirtieron en Sanem y Can, dos almas destinadas a encontrarse, y su complicidad en pantalla era tan real, tan palpable, que traspasaba la pantalla y se instalaba en nuestros corazones. Y es que cuando dos actores conectan de esa manera, es magia pura, ¿verdad? Esa chispa que no se puede fingir, ese entendimiento mutuo que se refleja en cada mirada, en cada gesto. Pero lo que hoy nos trae aquí va más allá de la simple química en pantalla. Se trata de un momento específico, un instante que, según lo que se ha podido percibir, ha sido capaz de tocar fibras muy sensibles. Estamos hablando de la posibilidad, y digo posibilidad porque siempre hay un halo de misterio en estos temas, de que Can Yaman, con su actuación, con su interpretación, haya logrado conmover hasta las lágrimas a Demet Özdemir. Y no hablamos de una lágrima cualquiera, sino de esa lágrima que surge de la profundidad del sentimiento, de la verdad de una emoción genuina. Imaginen la escena. Están filmando en medio de la interpretación de un momento crucial de la historia, y Can, en su papel, llega a un punto de intensidad tal que Demet, su compañera, su CEO protagonista, se ve genuinamente afectada. Vamos a desgranar un poco esto. Cuando dos actores trabajan juntos en una producción tan intensa y emocionalmente cargada como lo fue Erkenci-Kuş, establecen un vínculo profesional muy fuerte. No solo comparten horas interminables en el set, sino que también deben entregarse por completo a sus personajes y a la narrativa. La confianza es fundamental. Deben ser capaces de abrirse, de exponer sus vulnerabilidades y de crear un espacio seguro para explorar emociones complejas. Y en el caso de Can y Demet, esta conexión parecía ser excepcionalmente profunda. Se rumorea, y esto es lo que aviva la llama de la curiosidad, que en ciertas tomas, Can Yaman, conocido por su intensidad y su entrega a los papeles, habría alcanzado un nivel de interpretación tan conmovedor, tan cargado de sentimiento, que habría provocado una reacción emocional auténtica en Demet. Piensen en esas escenas donde los personajes se enfrentan a grandes dilemas, a profundas tristezas, a momentos de éxtasis o de desesperación. La habilidad de un actor para evocar esas emociones en sí mismo, y de transmitirlas de forma tan convincente que impactan a quienes están a su alrededor, es la marca de un verdadero artista. ¿Qué podría haber sido ese momento? ¿Una escena de despedida desgarradora? ¿Un arrebato de amor apasionado que roza la melancolía? ¿Una confesión íntima que revela las heridas más profundas? La imaginación vuela y las posibilidades son infinitas. Pero lo que sí podemos intuir, basándonos en la reacción de los fans y en los comentarios que circulan, es que Can logró algo especial. Logró crear una conexión tan auténtica con su personaje y, por ende, con su compañera de escena, que la barrera entre la ficción y la realidad se desdibujó por un instante. Y para Demet Özdemir, una actriz ya de por sí muy talentosa y capaz de transmitir una amplia gama de emociones con sutileza y potencia, ser movida hasta las lágrimas por la actuación de su compañero es un testimonio increíble de la calidad de su trabajo y de la profundidad de la química que compartían. No es algo que suceda con facilidad. Se necesita un nivel de entrega mutua, una sinergia artística que trasciende la mera actuación. Es como si por un momento ambos se hubieran transportado completamente a la piel de Sanem y Can, viviendo sus alegrías y sus penas como si fueran propias. Las lágrimas en la actuación son a menudo un signo de autenticidad. Cuando un actor es capaz de llorar en pantalla, no es solo por seguir una indicación, sino porque ha logrado conectar con la verdad emocional del personaje.
Y si esas lágrimas son tan potentes que afectan a quien comparte escena contigo, entonces estamos ante algo verdaderamente extraordinario. Demet, al ser conmovida hasta ese punto, estaría reaccionando no solo a la interpretación de Khan, sino a la emoción cruda y genuina que él estaba proyectando. Sería un reflejo de cómo su personaje, Sanem, estaba siendo tocada por las palabras y las acciones de Khan, el hombre que amaba. Y esto, amigos míos, es lo que hace a estas historias tan cautivadoras. No se trata solo de guiones bonitos y de parejas guapas en pantalla. Se trata de la capacidad de los actores para hacernos sentir, para hacernos creer, para transportarnos a sus mundos. Y cuando esas emociones se vuelven tan intensas que traspasan el set de rodaje, dejando una huella visible en quienes participan, entonces sabemos que estamos presenciando algo verdaderamente especial. Es posible que este evento haya ocurrido durante alguna escena particularmente emotiva que no llegamos a ver en su totalidad en la versión final de la serie, o quizás fue un momento íntimo en el set que se compartió de forma más privada. Los detalles exactos a menudo se pierden en el mar de rumores y especulaciones que rodean a las estrellas. Sin embargo, la idea de que Can Yaman haya tenido un impacto emocional tan profundo en Demet Özdemir habla mucho de la habilidad actoral de Can y de la conexión única que él y Demet compartían. Piénsenlo desde la perspectiva de la actuación. Para un actor, llegar a ese punto de intensidad, de verdad emocional, es el objetivo final. Es la meta para la que se preparan, para la que estudian, para la que viven innumerables experiencias. Y cuando esa intensidad es tan poderosa que afecta a tu compañero de escena, es un reconocimiento mutuo de la fuerza de la interpretación. Es como un diálogo silencioso de talento y emoción. Demet, al ser conmovida, estaría reconociendo la autenticidad de lo que Can estaba transmitiendo. Y para nosotros, los espectadores, esta idea añade una capa más de fascinación a la ya de por sí cautivadora historia de Sanem y Can. Nos permite imaginar la profundidad de su conexión, la intensidad de sus emociones, incluso cuando las cámaras no estaban rodando. Nos hace sentir aún más parte de su viaje, de sus luchas y de sus triunfos. Además, esto refuerza la imagen de Can Yaman como un actor sumamente dedicado y apasionado. Sabemos que se entrega por completo a sus papeles, que investiga, que se sumerge en la psique de sus personajes. Y este tipo de reacción confirma que su entrega no es superficial, sino que tiene la capacidad de resonar en un nivel muy profundo, incluso con quienes trabajan directamente con él. Por otro lado, también nos muestra la sensibilidad de Demet Özdemir como actriz. Que sea capaz de ser tan receptiva, de permitir que las emociones de su compañero la toquen de esa manera, es una señal de su propia profundidad emocional y de su generosidad como intérprete. No todos los actores pueden abrirse de esa forma en medio de una escena. Así que, si bien los detalles precisos de este momento pueden ser un misterio, la emoción subyacente es innegable. La idea de Can Yaman logrando conmover hasta las lágrimas a Demet Özdemir es un testimonio del poder del arte, de la química entre dos talentos excepcionales, y de la magia que puede surgir cuando los actores se conectan de verdad con sus personajes y entre sí. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y las escenas románticas hay un trabajo arduo, una profunda dedicación y una capacidad increíble para evocar y transmitir emociones humanas. Y justamente por estas historias, por estos momentos que nos dejan pensando y sintiendo, es que amamos tanto este mundo del entretenimiento. Nos dan la oportunidad de soñar, de emocionarnos, de conectar con personajes y actores que, a pesar de la distancia, logran tocar nuestras vidas. En resumen, queridos amigos, hemos explorado el fascinante rumor de que Can Yaman, con su impresionante talento actoral, logró conmover hasta las lágrimas a Demet Özdemir. Hemos reflexionado sobre la química que ambos compartieron en Erkencikus, y cómo esta conexión pudo haber llevado a momentos de profunda autenticidad en el set. Hemos destacado la habilidad de ambos actores para transmitir emociones genuinas, y cómo este tipo de incidentes, aunque a veces envueltos en misterio, solo añaden un valor incalculable a su arte. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de las emociones y los rumores del mundo del espectáculo. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan. ¿Creen que esto sea cierto? ¿Qué escenas creen que pudieron haber provocado una reacción tan fuerte? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha emocionado tanto como a mí, no olviden darle un gran me gusta y por favor compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta conversación.
Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.